Cambiando un poco el programa que tenemos en virtud del debate de ayer en Madrid, ayer noche, no voy a hablar de las diferentes estaciones que hubo entre 1950 y 2030, porque ya el señor Eichel había explicado muy detalladamente el sistema de compensación que existe y lo que va a estar en vigor a partir de 2020. Podría haber explicado cómo evolucionó el sistema en los años 50, años 60, las diferentes crisis, cómo influyó la unificación alemana en el 90, que ha sido lo más importante hace 30 años, donde había unos grandes desequilibrios de un día a otro con la incorporación de los alemanes orientales a una Alemania occidental que ya vivía con un bienestar económico, y de repente 18 millones de habitantes se vieron frente a una masiva situación de desempleo, la necesidad de irse a la Alemania occidental, porque el 50% de la industria del este se había liquidado por la falta de competitividad que existía, y en principio esto también demostró que el federalismo es muy potente, tiene mucha capacidad de respuesta, y entonces en la Constitución tributaria se incluyó que la federación hiciera más aportaciones, y todos los estados federados han aportado muchos recursos económicos para levantar el este. Y después de casi 30 años podemos decir que ha sido una fuerte, impresionante actividad económica de apoyo al este para mantener la situación de vida de los alemanes del este, y también podemos comprobar que siguen existiendo bastantes diferencias territoriales entre el este y el oeste, y con muchas instituciones como universidades y escuelas, y este es un problema serio en Alemania, y que después de 30 años los conciudadanos del este tienen que recibir explicaciones cuáles son las razones de esa desigualdad que persiste todavía, y que las reacciones políticas pueden ser que se responda a partidos populistas como la Alternativa por Alemania, que es un partido que ha crecido en los últimos años y que también se ha expandido en muchas regiones de Alemania Occidental, con similares problemas estructurales como en el este. Y todo ello es un gran problema, que existen muchas disparidades que tienen por consecuencia un empeoramiento de las condiciones de vida, y que mucha gente tiene el miedo de que pierden el tren, que pierden la confianza en el buen funcionamiento del sistema político. Hay una crisis de representación con todas las consecuencias que tiene actualmente Alemania. Y esto podría haberlo expuesto con más detalle. También podría haber dicho algo sobre las diferentes reformas en marcha, que tienen también una especialidad, un carácter especial,
cuando en 2006 se decidió que vamos a repartir las competencias nuevamente entre Federación y Estados federados, existía el tema de la educación y se insistía en que la educación es competencia exclusiva de los Estados federados, que es un bien invariable de la política en Alemania. Y también tenemos que comprobar que desde hace 20 años los Estados federados no han sido capaces de crear las condiciones físicas para la educación, es decir, tener buenas instalaciones escolares con pabellones de deporte y todas las instalaciones para una buena educación y hacer que los jóvenes lleguen a ser miembros válidos, completamente válidos de la sociedad y no puede haber diferencias entre Hamburgo hasta Baden-Württemberg, en Berlín, que tienen que haber, existen grandes problemas de diferencia entre estados y a consecuencia, 10 meses después de la decisión sobre la compensación tributaria entre los estados, se ha dicho que lo vamos a corregir para que la federación dé financiación a aquellos estados que no puedan mantener todas las inversiones en educación. Y vemos en este ejemplo la dinámica o la capacidad de respuesta tiene el federalismo cuando un tema se vuelve muy candente, que la clase política tiene que ser capaz de corregir un acuerdo reciente que no ha previsto algunas circunstancias y que se apoye a los estados federados que tengan dificultades económicas para invertir en el sistema educativo. Entonces tenemos un reparto un acuerdo de coalición y hay una nueva reacción. El artículo 14 que se iba a poner en vigor en 2020, se decía que no solo se dé dinero a los estados que tengan especiales necesidades de financiación, sino que los partidos de la Unión estaban de acuerdo en que todos los estados federados reciban financiación para mejorar el sistema educativo. En 2006 se decidió claramente que se van a dividir las competencias y ahora se ha decidido que se va a apoyar especialmente a los estados y a los municipios con muchas necesidades de financiación en educación. Y en el contrato o en el convenio de coalición ya se ha decidido que todos los estados reciban apoyo en educación, porque se ha hecho la experiencia que el estado físico de muchos colegios e institutos es que hacen falta 34.000 millones para modernizar las instalaciones. Y esto es muy fuerte y la coalición ha decidido que en 4 años van a invertir una gran cantidad de dinero en educación. De modo que la federación decide que va a dar un apoyo especial a las infraestructuras educativas. Y el federalismo es un proceso que responde a las iniciativas políticas, a determinados cambios en la situación actual y en la voluntad general de la opinión pública. Y es considerable que con esta rapidez y velocidad no se ha vivido nunca en Alemania. También es importante lo que ha dicho el señor Eichel antes. Hablamos continuamente sobre ingresos en cuanto a la constitución tributaria. No hablamos de los gastos.
Hablamos del dinero que vamos a recibir y repartimos. Pero la compensación tributaria no ve los gastos, no interesa en el sistema. Por el ejemplo de la educación es una posición, una partida de gastos. Y tenemos que incluir esa partida en el sistema de compensación tributaria. Y para poder cumplir todas las responsabilidades que tiene el Estado. Es importante en la compensación económica o tributaria, tenemos que ver todas las estructuras de Estado federal, estados y municipios. Hay otro proceso interesante que continúa que sigue a lo que vemos ya como fuertes déficits sociales en el este, lo que influye en el comportamiento electoral. Todos los partidos políticos antes de las elecciones generales y también durante la formación de gobierno han respondido a esta opinión general. Tenemos que ocuparnos de las condiciones de vida en cada zona, en el campo, en las ciudades y los municipios. Hace un año no habría dicho que este iba a ser un tema candente actualmente. Durante 20 años era una experiencia permanente que las disparidades se ignoraban o se quitaba importancia, o se organizaba de forma que desaparecieran esas disparidades. Pero todos los partidos que participan en la coalición actual de gobierno se ocupa también de las condiciones de vida que tienen que ser igualadas. Y este es un tema que no esperaba y eso significa, o esto nos muestra que la Constitución tributaria y el comportamiento dinámico en el debate sobre las condiciones de vida al final lleva a la política a dar una respuesta. Y por primera vez también vamos a comprobar que tenemos que dialogar o hemos dialogado sobre lo que significan condiciones de vida iguales entre todas las regiones. ¿Qué es lo que tiene que ser igual? ¿Qué nivel de igualdad tiene que existir? Y si luego se pueden sacar conclusiones, a ver cuáles son los programas que se tienen que elaborar para mejorar las condiciones de vida. Y otro tema, la demografía, el cambio demográfico, el envejecimiento del país, el aumento de la parte de la población que entra en una edad elevada. Esto es un fenómeno mundial, especialmente europeo. Y es un tema que también es ignorado por la Constitución tributaria actual. No se contempla en el sistema tributario el aumento de las necesidades de la renta mayor. Y es un fracaso de la política que no hayan previsto esta situación y luego no extraña que la población tenga la impresión que sus intereses no sean tenidas en cuenta, que no existen residencia, que no hay asistencia social o médica. ¿Qué hacer? Bien, no. Bueno. Pues esto, pues algo que me gustaría añadir a lo que dijo Hans Eichel. La Constitución financiera o el sistema federal también vive del hecho de que se enmarca en la estructura económica y social de la República Federal.
no existe de forma independiente del resto de estructuras económicas, de la industria, del saber que hay en Alemania. Todo ello influye. Y pues la constitución financiera también se enmarca en una sociedad. Y la sociedad también pues tiene una relación con la constitución financiera y viceversa. Es un sistema que a veces pues no se tiene en cuenta, pero en determinadas situaciones tiene que reaccionar a evoluciones sociales cuando hay problemas, cuando los que deciden a nivel política en Berlín pues no pueden sustraerse a esta realidad. Y esta constitución financiera federal también sigue viva en la sociedad y en la economía, en el sentido de que es parte de los conflictos sociales y no tiene que resolver los problemas entre sindicatos y empresarios, por ejemplo. Para ello tenemos la autonomía tarifaria, la libertad que tienen los sindicatos y los empresarios para fijar sus condiciones. No es competencia de la Constitución financiera. La política pues no tiene la obligación de intervenir ahí, y esto también tiene por efecto que la Constitución financiera puede centrarse en resolver los problemas que tiene que resolver. Y además también tenemos la ventaja de que gran parte del Estado social, las organizaciones de bienestar social, pues tienen una organización corporativa. Los acuerdos entre las cajas de seguridad social y la organización de los médicos, por ejemplo, cuenta con una organización corporativa. No es competencia de la Constitución financiera, ni siquiera es de la competencia de los políticos. Y ello también hace una contribución importante para que la Constitución financiera pueda centrarse en su cometido esencial de organizar parte del Estado, de organizar, velar por la competencia. Y eso es un punto muy importante, y algo que también es importante, pues ahora ya me voy acercando al final, es el hecho de que la Federación y los Estados federados también cuentan con una competencia entre los partidos, lo cual es un mecanismo de competencia entre élites. ¿Quién llega a ser ministro? ¿Quién llega a ser diputado? ¿Quién llega a ser canciller? Etcétera. Ello también forma parte del sistema federal, y como han podido darse cuenta, por ejemplo, el currículum del señor Eichel, él era pues alcalde, después primer ministro, y pues esto también explica muy bien cómo funcionan esos mecanismos en Alemania. Es muy bueno empezar desde abajo, con la diferencia, con la gran excepción de la señora, la canciller. Pues en el pasado siempre todos los cancilleres empezaron su carrera como alcaldes, luego llegaron a ser primer ministro, y el último escalón pues los llevó a la organización de los ministerios, y por último llegaron a ser canciller. Esta parte del sistema federal también tiene una función elemental de cara al funcionamiento de nuestro país. Y ahora voy a terminar. Hans Eichel ya lo dijo. Hay 10.000 millones que se traspasan entre Federación y Estados federados. No es poco.
No es moco de pavo lo que se gasta o lo que se genera, la riqueza económica que se genera en Alemania. Al mismo tiempo pensamos cómo podemos organizar ese sistema, a pesar de que hay otros sistemas que pueden tener un efecto mucho más inmediato en las vidas de las personas que nuestro sistema de compensación financiera. Muchas gracias.